Bienvenidos una vez más a un encuentro de Es por Fe, del Ministerio Vida en la Roca, una comunidad carismática católica de Alianza. Mi nombre es Rodrigo Cabrera. Somos alguien y no algo. Dios nos hace a su imagen y semejanza. Esto nos da dignidad de persona, algo que las demás criaturas creadas no lo tienen. Por eso, podemos conocernos, podemos conocer, podemos darnos libremente y podemos relacionarnos. Dios nos hizo a su imagen y semejanza para poder relacionarse con vos, relacionarse conmigo. Gracias a esto, a que somos imagen y semejanza suya, no solo Él se puede relacionar con nosotros, sino que también nosotros nos podemos relacionar con Él y con los demás hermanos. Estos hermanos que Dios nos creó con un único fin, una vida eterna con Él. El color del barro. Te invito a ir al versículo 27 y vamos a ver qué nos dice. Y creó Dios a los seres humanos. A su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y mujer los creó. En la traducción original podemos encontrar que dice: y creó Dios a los seres humanos, a su imagen creó a Adán o Adán. Pero acá la palabra Adán o Adam no hace referencia a un hombre como Beatriz, Juan, Tomás, Julián. No, acá hace referencia a toda la raza humana, a todos los seres humanos, al hombre y la mujer. Por eso, en nuestra versión, muy probablemente encontremos: y creó Dios, varón y mujer los creó. ¿Se entiende? Bien, pero en el hebreo, la palabra Adam o Adán significa rojo. Significa el color del barro del cual estamos hechos. Mucho más adelante, la palabra Adán o Adam se usó para un nombre de una persona en particular, pero en este caso no. Bien, volvamos al color del barro del cual estamos hechos. Nosotros bien sabemos que no estamos hechos de barro y no corre barro por nuestras venas, ¿no es cierto? Bien. Volvemos a las aproximaciones. Tenemos que saber qué es lo que nos quiere decir el redactor de parte de Dios. Y acá nos cuenta que nosotros estamos hechos de una manera muy frágil, de una manera muy sencilla, muy simple, muy común y de muy poca cosa, como el barro. Pero lo único que nos hace diferentes es que somos a imagen y semejanza de Dios. Es lo único que nos diferencia de las demás criaturas. Sacá haber sido hechos a su imagen y semejanza, ¿y en qué quedamos? En un simple barro. Verdades de salvación. Como vimos en el primer capítulo y parte del segundo, acá no hay ni una teoría tal, ni una teoría cual, nada. No hay teoría científica sobre el origen del universo. No, acá hay verdades de salvación. Dios, a través de un hombre inspirado, nos habla. Y nos habla de una manera que podemos entender. Una manera que no solo podemos entender, sino que podemos recordar y podemos transmitirla. Acordate que Génesis fue escrita recién 1000 años antes de Cristo, y antes de eso se iba pasando de generación en generación, de boca en boca. ¿Te imaginas que Dios haya revelado y le hablaba de cromatinas, neutrones, termodinámica a esas personas? Iba a estar mucho más complicado entender, recordar y transmitir el mensaje que de la manera que usó. Es más, seguramente muchos de nosotros no entenderíamos. Pero de esta forma, que es el lenguaje a la manera de los hombres, con las aproximaciones, es mucho más fácil de entender, de recordar y de transmitir.